Las enfermedades respiratorias son aquellas enfermedades que afectan al tracto respiratorio. A veces las dividimos en enfermedades respiratorias altas, enfermedades respiratorias bajas. Lo que es a la vía aérea superior corresponde a lo que es la cavidad nasal, la faringe y la laringe, y lo que es a lo inferior corresponde a lo que es la tráquea, bronquio y pulmón. Hoy en esta clase lo único que vamos a hacer hincapié es en lo que es neumonía y tuberculosis. Bien, ¿a qué definimos neumonía? Es una inflamación aguda que causa inflamación del parenquima pulmonar causada por varios microorganismos, incluidos bacterias, microbacterias, hongos y virus. Es una inflamación, ¿bien? Del parenquima pulmonar. Acá, si podemos ver en la imagen que está a la izquierda, ¿sí? Encontramos los alvéolos que están en este caso normales, bien expandidos, ¿sí? Para realizar el intercambio de oxígeno-dióxido. Y abajo en la neumonía podemos ver que todo ese espacio donde está ubicado el alvéolo, ¿sí? Se encuentra como si fuera con un líquido seroso. Bien, eso es lo que le llamamos neumonía, cuando se ocupa ese espacio. ¿Y a qué le llamamos parenquima pulmonar? ¿Sí? A todo este cuadradito que vemos acá donde se encuentran los alvéolos. Bien, acá también vemos otra vez la imagen donde encontramos los bronquios y los alvéolos normales expandidos para el intercambio gaseoso, y en la imagen siguiente encontramos esta acumulación de líquido dentro del alvéolo que es propio de la neumonía. Bien, la neumonía se clasifican en dos tipos, ¿sí? Puntualmente. En la neumonía contraída en la comunidad, ¿sí? Y la neumonía contraída en el hospital. La neumonía contraída en la comunidad, ¿sí? Como son dos ámbitos distintos, el hospitalario y la comunidad, por general algunos agentes son distintos, son agentes que son comunes de la comunidad y otros que son comunes del ámbito hospitalario. Dentro de los agentes causales de la neumonía contraída en la comunidad, ¿sí? Son el Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae. Estos dos, ¿sí? Son las principales causas. Después tenemos los bacilos gram negativos, la legionela y las pseudomonas aeruginosas. Bien, dentro de la neumonía contraída en el hospital, ¿sí? Tenemos principalmente, ¿sí? A la Haemophilus influenza, también a la Escherichia coli, al Staphylococcus aureus, al Enterobacter, a las Pseudomonas aeruginosas y al Streptococcus. Vieron que algunos, como la influenza, las pseudomonas y el estreptococcus, están en ambas dos, pero acá son específicas el estafilococo. Y la Klebsiella, que no está incluida acá. Bien, ¿qué pasa en la neumonía en general? Ambas neumonías funcionan de la misma manera. Lo que la diferencia es que obviamente la hospitalaria es más resistente que la comunitaria. Bien, ¿qué afecta específicamente la neumonía? Afecta la ventilación y la difusión, ¿sí? ¿Qué pasa? Los alvéolos, que acá volvemos a ver, están siempre inflados, ¿sí? Para producir el intercambio de oxígeno y dióxido. Recordamos que entra oxígeno y sale dióxido, ¿sí? ¿Y qué pasa en la neumonía? El alvéolo se inflama, ¿sí? Produce como un exudado que se aloja en el alvéolo y no permite que el intercambio de oxígeno y dióxido sea el correcto, ¿no? Porque el espacio donde se realiza el intercambio está ocupado con este líquido. ¿Qué pasa? Entonces hace que no se produzca correctamente el intercambio, por eso el paciente va a presentar signos y síntomas bien específicos de lo que llamamos respiratorio. Bien, hay factores de riesgo específicos, ¿no? Que tiene cada persona, si bien puede agarrarle a una persona sana, hay factores que nos predisponen como personas para contraer la neumonía. Una de estas son las enfermedades crónicas, como la diabetes, el EPOC, la insuficiencia cardíaca. Después, acá yo les puse HIV, pero HIV sabemos que están incluidos dentro de los inmunocomprometidos. Los mayores de 65 sabemos que su capacidad pulmonar va disminuyendo, entonces por lo tanto son más propensos a contraer esta patología. Los inmunodeprimidos, que acá hablamos de los pacientes con HIV, los pacientes trasplantados, ¿sí? Los pacientes renales. La hospitalización prolongada, ¿qué pasa? Cuanto más el paciente está internado en
en un establecimiento hospitalario, más riesgo tiene de contraer cualquier enfermedad dentro del ámbito hospitalario, y una de estas es la neumonía, ¿sí? El ARM, le llamamos ARM a la asistencia mecánica respiratoria, que es la que encontramos acá. Cuanto más el paciente tenga invadida su vía aérea, ¿sí?, más riesgo tiene de contraer esta patología. Y bueno, y después la desnutrición, sabemos que la desnutrición hace propenso a cualquier persona a contraer cualquier tipo de enfermedad, y en este caso específico a la neumonía. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en la neumonía en general? Una es la tos, puede ser productiva o no, el paciente va a toser bastante. El aumento de la producción de esputo, ¿sí? El paciente va a toser y va a generar como si fuera una secreción que necesita sacarla del cuerpo. Este puede ser incoloro, purulento, a veces puede ser sanguinolento o mucoide, bien, bastante con moco. Puede tener fiebre, ¿sí? Dolor torácico pleurítico, por general él se toca, digamos, al costado, en las costillas o hacia atrás, ¿sí?, como si fuera la espalda. La disnea, ¿sí?, la respiración profunda, va a utilizar músculos accesorios probablemente. Después puede presentar taquipnea, respiraciones de 25 a 45 respiraciones por minuto. La cianosis, que es este color azulado que podemos ver alrededor de la boca o en las extremidades, pero esto por general se da en casos graves donde hay una hipoxia importante. Cefaleas puede tener, bueno, uso de músculos accesorios, que lo repetí acá nuevamente, disminución de la expansión torácica, matidez a la percusión sobre la zona afectada, ¿no? Si nosotros ocultamos la zona donde está la neumonía, ¿sí?, no se va a ver, no se va a escuchar la entrada y salida de aire. Después puede tener crepitantes inspiratorios y esternores, que todo esto lo vieron en la clase, ¿sí?, de valoración respiratoria. Bien, ¿cómo se diagnostica la neumonía? Aparte de la valoración física exhaustiva con la auscultación y la valoración respiratoria que le hacemos al paciente, una de las otras maneras de diagnosticarlo es el diagnóstico por imagen. En este caso, la radiografía de tórax. Se puede ver, fíjense, a su izquierda se ve una radiografía normal, ¿no? Todo esto negro es la buena entrada de aire. Y en cambio en la neumonía, ven que yo acá se lo señalé con flechas, hay un infiltrado, ¿sí?, pulmonar, y hay una consolidación de los tejidos pulmonares, ¿sí?, que es esto que vemos acá. Obviamente la neumonía puede ser media, puede ser en la base, ¿sí?, esperen que se me fue, cuando la neumonía se da en la base, por general esta colita que vemos acá no se ve, ¿sí?, o puede ser en los vértices. Bien, ¿qué otra manera tenemos de diagnosticarlos? Es con el recuento leucocitario, ¿sí? Sabemos que los glóbulos blancos nos muestran, son signos de infección, ¿no? La elevación de estos glóbulos blancos. Entonces, cuando la neumonía es bacteriana, ¿sí?, los glóbulos blancos van a superar los 12.000. Cuando la neumonía es vírica, los glóbulos blancos van a estar por debajo de 4.000. El cultivo de esputo, ¿sí?, es otro que nos va a dar también el diagnóstico de la neumonía y el agente causal, ¿sí? Se hace toser al paciente para obtener una muestra de esputo que va a ser examinada en el laboratorio. Se le dan los frasquitos de urocultivo, se suele pedir al paciente que expectore bastante fuerte, que escupa dentro del frasco, y ese frasco se rotula y se lleva al laboratorio. Otro es el hemocultivo, ¿sí? A través del hemocultivo vamos a saber qué agente causal es el que está produciendo esta neumonía. La oximetría, ¿sí?, que recordemos que la saturación es uno de los, vamos considerando como un signo vital, ¿no?, dentro de la valoración de enfermería, así como vamos a valorar toda la parte respiratoria, vamos a controlar la frecuencia respiratoria, vamos también a saturar al paciente y vamos a ver qué saturación tiene, ¿sí? La neumonía puede llegar a dar una saturación por debajo del 92%, sabemos que el valor normal de la saturación es de 95-100%. Y la gasometría arterial nos va a permitir ver cómo está funcionando este intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido. La gasometría arterial se saca sangre desde la arteria. Bien, ¿qué tratamiento tenemos para la neumonía? Bien, primero, ante que nada, debemos saber
qué agente causal es el que nos está provocando esta neumonía. En base a eso se administra antibiótico. Los antibióticos más comunes en la administración son la citromicina, la claritromicina, la eritromicina, la levofloxacina y la cefuroxima. Qué importante también es en este tratamiento es la hidratación del paciente, ¿sí? El paciente hidratado nos va a favorecer este intercambio gaseoso que necesitamos que sea el correcto. Después tenemos la oxigenoterapia, obviamente sabemos que el oxígeno es tóxico, entonces el oxígeno hay que tratarlo como un medicamento, también tiene sus efectos adversos, por lo tanto solo vamos a administrar oxigenoterapia siempre y cuando nuestra saturación de oxígeno esté por debajo del límite normal. La asistencia mecánica respiratoria, este ARM, ¿no? Asistencia respiratoria mecánica, la vamos a utilizar en los casos extremos donde el paciente presente mucha dificultad respiratoria y se hayan utilizado todos los medios previos de oxigenoterapia y no hayan servido. Bien, después tenemos los antipiréticos, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, debemos mermar la temperatura. Bien, ¿qué cuidados de enfermería vamos a hacer? El primero es la posición semifowler. Sabemos que la posición semifowler favorece la expansión torácica, por lo tanto nos permite ampliar nuestro campo pulmonar y favorecer el intercambio gaseoso. Los signos vitales, ¿sí? Controlamos obviamente todos los signos vitales, pero tenemos que hacer foco e hincapié, ¿sí? Y priorizar lo que es frecuencia respiratoria, ¿sí? En todas sus características y valoración de la frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. La valoración respiratoria en estos pacientes no puede faltar que enfermería haga la auscultación respiratoria. Bien, colocación de oxígeno, dijimos si la saturación está por debajo de los límites normales, colocación de acceso venoso periférico para la hidratación, ¿sí? Drenaje postural, le vamos a educar al paciente en posiciones en que pueda colocar, digamos, su cuerpo para favorecer esta salida de líquido alojada dentro del pulmón. Después la asistencia a kinesia respiratoria, ¿sí? Por general lo realiza el kinesiólogo, pero enfermería puede colaborar. Aspiración de secreciones según necesidad, ¿sí? Siempre según necesidad, previa ocultación y valoración respiratoria, y administración de medicación, antipiréticos o antibióticos, los que nombramos antes, según indicación médica. Bien, continuamos. Como dijimos, íbamos a hablar de lo que es la neumonía y de lo que es la tuberculosis. Ahora vamos a hacer hincapié en la tuberculosis. Bien, vamos. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que afecta sobre todo al parénquima pulmonar. Bien, la tuberculosis, nos tenemos que quedar con esto también para poder prevenir. Es contagiosa, ¿sí? Así que como personal de enfermería tenemos que tomar los recaudos necesarios para evitar su propagación. Bien, la tuberculosis no solamente puede ser pulmonar, si bien pulmonar es la más común y es la que vamos a trabajar ahora y es la que solemos ver, también suele afectar a otras partes del organismo, ¿sí? Cuando decimos tipo de tuberculosis tenemos la pulmonar, la renal, la intestinal, ¿sí? También sucede en los huesos y en otras partes, en las meninges y en algunas otras partes. Fíjense en cómo acá vemos el riñón normal y cómo vemos el riñón afectado por la TBC, como que forma, ¿sí?, esas cavidades y esos engrosamientos del tejido renal. Abajo en el intestinal vemos también todas estas zonas medias amarillentas, ¿sí?, son calcificaciones que produce la tuberculosis. Y acá también lo podemos ver en el pulmón, toda la calcificación. Bien. ¿Qué agente causal, sí, produce la tuberculosis? Sí, es el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Los bacilos de... esperen que se me fue. Ay, esperen que anda un poquito lenta. Vamos a ver. Bien. La TBC es muy importante a nivel mundial. Hay muchas personas infectadas por
TBC. Y que si todos usáramos las medidas de prevención adecuadas, evitaríamos esta propagación, ¿sí? En el 2018 se enfermaron de TBC 10 millones de personas, de las cuales 1,5 millones fallecieron a causa de la enfermedad. Estas cifras son a nivel mundial. Bien, acá en la Argentina el 86% de los nuevos diagnósticos es de localización pulmonar. Esto que yo les decía, que la pulmonar es la más común, pero tenemos un 14% de localización en otras partes del organismo. Bien, el 18% de los casos notificados se dan en personas menores de 20 años. 9 de 10 casos fueron clasificados como casos nuevos y recaídas. Uno en la TBC puede recuperarse, ¿sí? Si cumple el tratamiento es muy extensivo, uno puede recuperarse, pero muchas veces tiene recaídas de la propia enfermedad. No es que yo tengo TBC una vez y ya no me la contagio. Lo mismo que la neumonía. La neumonía puedo tenerla todos los años, ¿eh? No es que yo genero inmunidad a estas enfermedades. Bien, un poquito más de números a nivel de la Argentina, que me parecía interesante que supieran, es que entre los 35 y 40 años, 1/3 de las muertes por tuberculosis estuvo asociada con el virus de la inmunodeficiencia humana. Los que tienen una alta chance de contraer esta enfermedad son los pacientes con VIH. En el 2017, esto fue lo último, no hay otra actualización entre el 2018 y el 2020, estas cifras que saqué yo fueron del 2018, así que todavía no hay nada nuevo. En 2017 hubo 706 muertes por TBC en la Argentina, si bien hay menos que en el 2016, también es un número bastante importante. De las 11.527 personas notificadas con TBC, se desconoce el resultado del tratamiento en el 30% de los casos. Porque, ¿qué pasa? La gente deja de ir al hospital. Es un tratamiento que requiere mucho tiempo, entonces la gente se cansa, cuando empieza a sentirse mejor, deja de tomar la medicación y deja de ir al médico. Del 70% restante, el 77% tuvo un tratamiento exitoso. La tasa es de 26,5 cada 100.000 habitantes, 6 cada 10 son varones. Las muertes por tuberculosis fueron mayores en varones que en mujeres, un 63% de hombres, ¿sí? Y un 37% de mujeres. Estas estadísticas sirven para poder decir en este caso que son más propensos los hombres que las mujeres. Bien, continuemos. ¿Cómo se produce la transmisión de la TBC? ¿Por qué es importante conocer su transmisión? Porque si las podemos prevenir, es lo ideal. Entonces, si uno conoce cómo se transmiten las patologías, uno puede prevenirlas. Y sabemos que lo importante de cualquier patología es la prevención, ¿sí? Porque yo evito su propagación. Bien. ¿Cómo se propaga? Se propaga de persona a persona a través del aire cuando la persona habla, tose o estornuda. Fíjense, el primer señor que está a su izquierda habla, tose, estornuda, contagia al otro señor, ¿sí? Que está a la derecha. ¿Qué pasa? Este no sabe y continúa contagiando. Y puede contagiar a cualquier persona en cualquier edad, en cualquier condición. No necesariamente es exclusiva de la edad, ¿sí? Puede contagiar al bebé, a la mujer embarazada, a la señora, al señor común y corriente y a los ancianos. ¿Bien? Una persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año entre 5 y 15 personas por contacto directo. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber esto? ¿A cuánta gente contagia? Porque acá vamos y hacemos hincapié, a veces uno con los números reacciona más y va a hacer más hincapié en esto que es la prevención y el cuidado. Bien, ¿qué factores de riesgo? Volvemos a decir, ¿no? Si bien hay factores que predisponen a padecer la enfermedad, podemos contagiarnos en cualquier lugar. El contacto estrecho con la persona infectada es el primer método de contagio. Entonces, así yo esté en una plaza al aire libre, pero hablando cercano con una persona, ¿no? Que, que es una infectada por TBC, ¿sí? Un agente activo, me contagio igual, ¿bien? Pero hay otras situaciones que obviamente predisponen al contagio. Uno es el estado inmunocomprometido, sabemos que aquella persona que tiene
que no tiene su estado inmunológico óptimo, ¿sí? Tiene mucho más riesgo de contraerse esta patología como cualquier otra. Bien, las condiciones de hacinamiento, ¿sí? Donde están muchas personas pegadas una al ladito del otro, ¿no? Donde conviven muchas personas en un solo ambiente, eso es un factor de riesgo muy importante. Y otro factor de riesgo también es la institucionalización. Todos sabemos que a veces hay instituciones como las cárceles, que podemos ver acá abajo, o las instituciones psiquiátricas, hay hacinamiento, hay sobrepoblación. Entonces esas personas donde haya una persona contagiada están, digamos, mucho más propensos a contraerse, ¿no? esta enfermedad. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la TBC? Bien, la persona susceptible, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros o los inmunocomprometidos especialmente, ¿sí? Inhala el bacilo, ¿no? Respira ese bacilo. Ese bacilo va por todo el aparato respiratorio y se aloja en el alveolo. Se deposita ahí y comienza a multiplicarse. Fíjense en la imagen, ¿sí? Llega hasta los alvéolos y comienza a multiplicarse. ¿Qué pasa? Frente a un bacilo extraño, nuestro sistema inmunológico reacciona y genera una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa? Esta reacción hace que los alvéolos generen ese exudado que habíamos visto, ¿sí? Donde empieza a afectar, ¿no? al alvéolo porque empieza a evitar que se produzca adecuadamente el intercambio. Ese exudado, ¿sí? se va transformando en un tejido fibroso que se necrosa y genera una cicatriz en ese alvéolo. Bien, fijémonos acá. Tenemos la infección inicial, fíjense en acá, como se ve un puntito blanco, empieza a armarse la caverna, ¿sí? Hay una respuesta inmunitaria que genera exudación, ¿sí? Y ahí se empieza a necrosar y formar la cicatrización. La infección inicial puede suceder de 2 a 10 semanas después de la exposición. Fíjense todo el periodo de incubación que tiene esa patología dentro, ¿no? de nuestro sistema. Bien, acá podemos ver la radiografía, como lo veríamos nosotros en una radiografía. Tenemos la radiografía normal a nuestra derecha y cómo se forma esta caverna, ¿no? en la radiografía a la izquierda, cómo se alejó acá. Obviamente la TBC, al igual que la neumonía, puede estar alojada en cualquier parte del pulmón. Puede estar en los vértices, ¿sí? en la zona media o en las bases del pulmón. Bien. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a presentar acá? Bien, va a ser la febrícula. No tenemos fiebre alta, ¿sí? Tenemos febrícula, 37, 37,5, 37,6. Recordemos que en la neumonía sí hay fiebre, hay una temperatura mayor a 38 grados. La tos puede ser productiva o no, ¿sí? Puede ser que expectore con esputo así mucopurulento, que por general ahí es donde se produce la infección, o puede ser no productiva. Va a tener sudores nocturnos, ¿sí? Estas transpiraciones cuando uno duerme, va a estar cansado, va a tener fatiga, va a perder peso, no va a tener hambre, ¿sí? Y puede llegar a tener expectoración con sangre, ¿sí? Como podemos ver acá, que eso es por el daño pulmonar. Los síntomas son crónicos y van a persistir por semanas o meses, ¿sí? Habíamos dicho que esta patología es una patología que requiere mucho tiempo, que dura mucho tiempo. Entonces estos síntomas también pueden estar por mucho tiempo. Bien, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Obviamente siempre el interrogatorio completo, la anamnesis completa, todo al paciente y a su familia es muy importante, ¿sí? Cuando encontramos un paciente con TBC, también se trabaja sobre la familia, se le hace también radiografías y todos estos métodos diagnósticos a la familia también para saber si está también infectada para evitar la propagación a la comunidad, ¿sí? Estas son patologías, la TBC, donde hay que hacer un corte, ¿sí? Por eso yo necesito saber dónde esta persona se contagió. Si no, va a empezar a contagiar la población, y no vamos a frenarla más. Bien, la valoración física es muy importante. Después tenemos pruebas diagnósticas como la prueba cutánea tuberculina, ¿sí? Esta es la que hacemos acá, que por general muchos de ustedes se la habrán hecho porque se suelen pedir cuando se comienzan
a trabajar a veces en el sistema de salud y muchas veces cuando se ingresa en la escuela de enfermería. Así que seguramente muchos se la han hecho. Después la radiografía de tórax, ¿sí? Para afirmar que tiene esta patología, y se hace también un cultivo de esputo de 3, ¿sí? Se hace un seriada en 3 oportunidades y luego se mandan al laboratorio para analizar. Bien, la prueba cutánea de tuberculinas también se llama prueba de Mantoux, o a veces le decimos nosotros PPD. Bien, se hace en el antebrazo, ¿sí? A 10 centímetros por debajo del codo, se inyecta 0,1 mililitros de proteína purificada derivada, ¿sí? Del bacilo tuberculoso. Fíjense que lo hace al ras en la capa intradérmica, por general se forma como un globo, se suele hacer un círculo alrededor para ver qué reacción genera el organismo. Bien, acá en la otra la vamos a ver. Una vez que se inyecta ese líquido y se hace, acá como dije se llega a hacer un círculo, se marca con una virome, ¿no? Para poder leerla luego. Se lee a las 48 o 72 horas, ¿sí? Después de ser aplicada. ¿Y qué se mide, no? Se mide el diámetro de enduración. Fíjense, esto sería lo correcto, esto es lo incorrecto. Por general no se tiene en cuenta el eritema, sino, ¿sí? La enduración que haya. ¿Y cómo se considera? Si la enduración es menos de 4 milímetros, se considera negativo. Bien, si la enduración es de más de 5 milímetros, se considera positivo solamente los inmunocomprometidos, por general en pacientes con HIV. Y si la enduración es de más de 10, ¿sí? milímetros, se considera que es positivo. Bien, a veces, ¿qué puede pasar? Cuando hay una reacción menor de 5 milímetros, puede ser que el paciente estuvo expuesto al bacilo, pero no tiene la enfermedad. Bien, sigamos. ¿Qué tratamiento se hace al paciente con TBC? Como dije, el tratamiento es muy prolongado, va de 6 meses a 1 año, ¿bien? Y se hace un tratamiento con 4 medicaciones, la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿sí? La persona tiene que tomar esta medicación por meses y meses y meses. Y recordemos que las medicaciones todas tienen efectos adversos. Por eso hay muchas personas que terminan dejando el tratamiento o comienzan a sentirse bien a las pocas semanas y lo dejan o ya no van al médico. Por eso es muy importante la educación de parte del personal de enfermería a estos pacientes. Bien, la persona se considera no infecciosa cuando tomó después de 3 semanas de haber tomado la medicación, pero continuamente. No es, yo la tomé un día, al otro día me olvidé, al otro día la tomé. No, es la administración de esta medicación por 3 semanas continuas, sin haberla cortado en ningún momento. Bien, aparte de esto se suele indicar al paciente, obviamente, omeprazol, porque recordemos que esta medicación encima se toma en ayunas, así que termina dañando la capa gástrica, entonces se suele utilizar un protector gástrico, y también se da complejo vitamínico, hablamos por el tema de la anorexia, entonces imagínense que si ya de por sí la tuberculosis no nos dan ganas de comer, imagínense si encima le metemos este batallón de medicación a ese estómago, ¿quién va a querer comer, no? Bien. Y también se da especialmente vitamina B1, ¿sí? Para prevenir la neuropatía periférica provocada por la isoniazida. La isoniazida suele producir, ¿sí? En su tratamiento prolongado, neuropatía periférica. Por eso, recordemos que es muy importante tener en cuenta efectos adversos de esta medicación, ya que el paciente va a tomarla meses y meses. Bien. ¿Qué cuidado de enfermería vamos a tener nosotros en estos pacientes? La base principal del cuidado es la educación, tanto al paciente como a la familia, porque el paciente no pasa meses y meses internado, este paciente vuelve a su hogar. Entonces, es muy importante educarlo. ¿Para qué? Para que no recaiga, para que no deje la medicación, para que pueda alimentarse, para que pueda hidratarse, para que tenga en cuenta signos y síntomas por los cuales tiene que consultar y para que continúe su tratamiento hospitalario ambulatorio. Bien, por eso es muy, muy, muy importante la educación en esta patología.
Bien, otra cosa que es importante es el apoyo en el cumplimiento del régimen terapéutico. Enfermería tiene que darle las herramientas al paciente para que cumpla el régimen terapéutico, ¿sí? Bien, valorar efectos adversos de la medicación, dijimos que son muchas medicaciones y estas medicaciones, como toda medicación, tienen efectos adversos al consumirlas a largo plazo, entonces es importante que enfermería la reconozca y le enseñe al paciente a reconocerla, ¿sí? Favorecer la depuración de las vías aéreas, enseñar a los pacientes estos drenajes posturales, cómo pueden colocarse para favorecer la expansión pulmonar y favorecer la eliminación de secreciones, la importancia de la hidratación y la nutrición adecuada. Vieron que los pacientes habíamos dicho que no tienen ganas de comer, ¿sí? Que están en una medio anoréxico, que tienen mucha pérdida de peso, porque entonces es importante generar junto con el equipo de nutrición, ¿sí? De alimentación, una buena dieta que el paciente pueda llevarse y adecuarla a su nivel socioeconómico, ¿sí? Y pueda comer esto de alimentarse, aunque sea un poquitito cada 2 horas, no es necesario que haga comidas abundantes, sino que coma un poquitito cada 2 horas para poder alimentarse y nutrirse, ¿sí? Evaluar la adhesión al tratamiento, ¿no? Si bien este es un tratamiento específico para la TBC, no todos tienen una adecuada adhesión. Bien, evitar su propagación, esto es muy, 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 muy importante para que lo aprenda el paciente y para que lo aprendamos nosotros para evitar la propagación, tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario. Control de signos vitales, dijimos que hacemos hincapié en la saturación, en la temperatura y en la frecuencia respiratoria, obviamente controlamos todo, pero hacemos mucho hincapié en esto e incluso se le enseña al paciente, ¿no? Signos que él puede ver para darse cuenta que tiene alterado algún signo vital. Obviamente, por general, los pacientes no se van con saturometría, pero uno le puede enseñar la coloración azulada de la boca, de los miembros, ¿sí? De las extremidades, esto de la temperatura, si tiene chucho de frío, si se siente calor, si se siente caliente, si se siente que tiene mucho frío, tomarse la temperatura, si ve que su respiración, tanto a él como al familiar, ¿no? Si ve que su respiración requiere que use de los músculos de la nariz, o si ve que su tórax, su abdomen se hunde mucho, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos utilización de músculo accesorio, pero a veces nosotros no podemos usar esta terminología con el paciente, entonces, o con la familia, porque no nos van a entender, nosotros tratamos de enseñarles estas cosas. Usted ve que el abdomen se hunde mucho cuando respira, tiene que acudir al médico, bueno, todas estas cosas, pautas son las que nosotros vamos a educar al paciente para que se pueda ir a su hogar. El control del peso, ¿sí? Eso es muy importante. Y otra cosa que yo noté acá como cuidado de enfermería es el tema de la prevención. Existe una vacuna, ¿sí? Para prevenir la TBC. No quiere decir que si yo tengo la vacuna no me la voy a agarrar, pero capaz que no me la agarre, ¿sí? Tan, digamos, tan fuerte o, ¿sí? Que no me traiga muchos efectos adversos. Lo que me olvidé decirle, la neumonía también tiene su vacuna, es la Neumo 23, si bien no se da a toda la población, sí se da en los grupos de riesgo, en los niños menores a 2 años, ¿sí? Y en los mayores de 65, y ayuda a prevenir la neumonía. No permite, o sea, no evita que uno se la agarre, pero sí evita los efectos adversos, ¿sí? Más graves. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esta vacuna, la BCG, por general se da en el recién nacido, antes que se retire de la maternidad, se aplica la BCG. Bien, y es obligación de enfermería que trabaje en la maternidad aplicar la BCG y no olvidarla. La BCG es esa que nos damos en el brazo y que por general nos queda la marca. Bueno, si ustedes se miran en el brazo, si no me equivoco es el derecho, no me puedo, estoy abrigada, es invierno, así que para sacarme la remera y acordarme, pero si no me equivoco es el derecho, pueden observar que tienen la marca de esta vacuna. Bien, cuando hablamos de evitar su propagación, es esto lo que yo les decía, ¿no? La TBC contagia de 5 a 15 personas en el año, ¿no? La persona con TBC activa. Entonces imagínense si a su vez esas 15 personas contagian y las otras 15, 15, 15, 15, vamos a contagiar a toda la población. Por eso es importante, ¿no? Evitar esto. Tener en cuenta estas precauciones y poder evitar la transmisión.
Una es que generar un cohorte. Por eso, ¿qué se hace? Cuando se detecta el paciente con TBC, se evalúa la familia, ¿sí? Se detecta si la familia tiene o no y se genera un cohorte ahí. Si está internado, se genera una habitación individual solo con ese paciente. Bien, se restringen las salidas, ¿sí?, del paciente de esa habitación y el paciente con TBC en su casa va a evitar salir a la comunidad y en caso que sea una urgencia en su casa o una urgencia en el hospital de que, por ejemplo, tengamos que llevarlo a hacer una radiografía, se utiliza el barbijo N95 con filtración especial, que es ese 3M que es tan famoso hoy, ¿no?, en esta época del COVID. Bien, otra de las precauciones es el lavado de manos. Sabemos que el lavado de manos es súper importante y, como les dije, este barbijo con filtración especial. Yo, enfermero, antes de entrar, siempre tenemos que saber que ese paciente está aislado. Es muy importante el pase de guardia, ¿sí?, para poder transmitir estas informaciones. Hay en instituciones que se utilizan los carteles de precauciones respiratorias, hay en otros que no, para mantener la intimidad del paciente, pero es muy importante en el pase de guardia poder informar estos casos para evitar esto de ingresar a la habitación sin tener todas las precauciones. No necesito camisolín, no necesito guantes, excepto que yo vaya a realizar algún procedimiento donde esté en contacto con secreciones, que son precauciones estándar en las cuales debo usar guantes, y si no, no es necesario. Yo puedo acercarme al paciente, realizar el control de signos vitales, valorarlo y todo, simplemente con mi barbijo de filtro especial y obviamente el lavado de manos. Sabemos que el lavado de manos previene aparte muchísimas otras enfermedades y debemos hacer mucho hincapié en este lavado de manos. Bueno, espero que no haya ido muy rápido, que ustedes me hayan comprendido. Igual saben que estoy en línea hasta las 18 para cualquier duda que tengan y cualquier inconveniente que surja de esta clase. Les dejé la bibliografía obligatoria también, ¿sí?, de Brunner. Lo que hice fue cortarles el capítulo para que no les pese tanto. En ese capítulo no solo tienen neumonía y tienen TBC, sino tienen otras patologías respiratorias. Siempre es bueno no dejar nuestro conocimiento solo lo exclusivo a lo que nos da el profe, sino tratar de ser un poco más abarcativos. El que tenga tiempo y le interese leerlo, sería genial, lean las otras patologías también, y si tienen dudas pueden consultarlas, y si no, ahí van a tener lo que es neumonía y TBC. Además les subo el PowerPoint en PDF, ¿sí?, y les subo esta clase y aparte el PowerPoint de la clase. Después van a tener un Word de la actividad del día de hoy, donde es un cuadro comparativo de neumonía y TBC. Estos cuadros comparativos lo que los va a ayudar es a estudiar, ¿sí?, cuando demos los parciales. Si bien vuelvo a decir, es importante que uno lea todo, bueno, nos ayuda un poco para organizar, ¿sí?, el contenido. Así que completen el cuadro y me lo entregan para la semana siguiente. Bueno, los dejo, espero no haberlos apabullado mucho y espero que hayan entendido. Cualquier duda me consultan. Nos estamos viendo.